Y hermano, Dios les bendiga. Comenzamos nuestro estudio en el día de hoy con la lectura Tiembla la montaña en Éxodo capítulo 17, versículo 12 hasta el capítulo 19, hasta el versículo 20. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque al no entender, no quita el hecho de que tú sabes y tienes un plan y un propósito. Guíanos y guárdanos y habla nuestras vidas a través de este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, vamos entonces a continuar aquí desde Éxodo 17, 12 en adelante. Vemos acá entonces, hermanos, que ahora están acá Aarón y Hur y ellos están parados entonces junto a Moisés y se entiende que Moisés, hermanos, se estaba sintiendo desgastado, ¿verdad? En medio de esta batalla. Y cuando los brazos de Moisés bajaban, empezaban entonces como a perder la batalla, y cuando los brazos de Moisés estaban arriba, entonces estaban así mismo ganando la batalla en victoria. Entonces, eh, estos dos hombres, Aarón y Hur, estuvieron parados ahí y les sostuvieron los brazos en alto para asegurar la victoria en contra de Amalek. También necesitamos nosotros levantar nuestras manos, hermanos, de nuestros líderes espirituales, ¿verdad? Hace falta, hermanos, que nunca usted ponga la vista en la persona que está al frente de la iglesia, los evangelistas, los pastores, y que ponga la vista en ellos de tal manera como si fueran perfectos, hermanos. Personas que son líderes en iglesias o que comparten estudios hasta como lo que estoy compartiendo yo. Somos personas, hermanos, que sufrimos y pasamos situaciones tal y como cualquier otra persona. Y tenemos la habilidad también, hermanos, de caer, de pecar, de hacer lo incorrecto. Y está en nosotros y está en ustedes que nosotros busquemos la dirección de Dios. Así que continuemos siempre orando los unos por los otros. Así que también aprendemos acá de esta sección de delegar un poco más de responsabilidad y de proporcionar una palabra de aliento y ofrecer oración en forma para animar a lo que son los diferentes líderes espirituales que nos rodean. Vemos también aquí entonces que Jetro entró en la tienda de Moisés y hablaron. Y cuando están en las tiendas en aquellos momentos eran consideradas casas de los pastores. Y cuando están hablando, se enfocan en lo que es la organización. Y veremos que un poquito más. Pero aquí déjenme le añadir un punto más importante acá también sobre lo que es las casas de los pastores o las tiendas. Eran bastante amplias y eran hechas de tela gruesa, de lana de cabra o pelo de camello. Y esta tela permitía el paso del aire en el clima cálido y se contrae en el clima tormentoso para ofrecer protección contra los vientos y también las lluvias de invierno. Y usualmente el piso estaba cubierto de tapetes de piel de animal, mientras que las cortinas dividían en cuartos el espacio interior. Así que los cuartos eran divididos prácticamente adentro, hermanos, como muchas de esas personas eran nómadas, ¿verdad? Iban de lugar a lugar, tenían que establecerse las tiendas y luego las establecían y las quitaban consecutivamente, usaban las cortinas. Podemos ver entonces acá también que Moisés le dijo a ¿su suegro quién era? Muy bien, Jetro. Que todo lo que Dios estaba haciendo, convenciéndolo de que Dios era más grande que cualquier otro Dios. Y a veces lo que más trabajo nos cuenta para hablar de Dios a nuestras familias, hermanos, es exactamente eso, es mostrarle, ¿verdad? Especialmente personas que no quieren creer, que no desean creer. Um, y muchas veces también podemos ver que esta reunión que toma lugar se convirtió en una gran celebración en ese momento. Y con frecuencia los israelitas compartían la cena del sacrificio entre sí. Un holocausto era ofrecido a Dios y luego la cena que se tomaba del sacrificio era dedicada a él, comiéndola ceremonialmente como una especie de cena amistosa que se comía y se compartía entre sí. Moisés estaba empleando tanto tiempo y energía escuchando las quejas de los hebreos que no podía dedicarse a otras tareas importantes. Entonces vemos acá cuando habla Jetro, y Jetro le hace una sugerencia muy importante, una sugerencia que nosotros como seguidores de Cristo debemos también de aplicar en nuestras vidas. Y es el hecho de que Jetro le sugirió que delegara la mayor parte de su trabajo en otros y que se concentraran sus esfuerzos en las labores que solo él podía realizar. Algunas veces, hermanos, nosotros tomamos la actitud y el pensamiento de que si no lo hago yo, no va a ser hecho bien. O si no lo hago yo, nadie lo va a hacer.
Y muchas veces ese es un pensamiento erróneo porque sí se hace. Um, Podemos ver también que los únicos que hacemos las cosas bien no somos nosotros, hermanos, ¿verdad? La podemos hacer a nuestro gusto, pero también cuando a veces ponemos demasiadas cosas en nuestro plato, como se dice esa frase, o en nuestra vida, si estamos dando demasiado, estamos perdiendo en otras áreas también. Así que hay que buscar ese balance. También podemos delegar responsabilidades, aprender que el hacer esto le permitió a Moisés poder respirar un poco más, ¿verdad? Y mejorar la calidad del gobierno del pueblo. Y también ayuda a prepararlos para el sistema de gobierno que tendrían, entonces lo que era asimismo en el futuro. Entonces, podemos ver acá también que Moisés no solo decidía en estos casos, sino que él también enseñaba las leyes al pueblo de Dios y también ayudaba en ese momento a resolver disputas, conflictos. Y nosotros también deberíamos también aprovechar la oportunidad para enseñarles de Dios a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Que lo podemos hacer diariamente. También vemos acá en el capítulo 19 del 2 al 3, lo que se menciona cuando se menciona el monte Sinaí. Usted escucha el monte Sinaí y luego escucha el monte Horeb, ¿verdad? Es el mismo monte. Es uno de los lugares más sagrados en la historia de Israel, localizado en la parte sur y central de la península de Sinaí. Esta es la montaña donde Moisés se encontró con Dios en lo que es la zarza ardiente que habíamos hablado. Dios hizo su pacto con Israel y Elías escuchó a Dios con el sonido de un susurro suave también en este lugar. Aquí Dios dio a su pueblo las leyes y guías para vivir con rectitud. ¿Cómo se llaman esas leyes? Estaremos mirándolas pronto. Aprendieron también las bendiciones potenciales de obediencia y las trágicas consecuencias de la desobediencia también en ese lugar. Y Dios tenía en mano sus razones para rescatar, ¿verdad?, a su pueblo de la esclavitud. También ahora está listo también para dejarles saber que Israel llegaría a ser un pueblo santo, iba a ser una nación de sacerdotes en que cualquiera podría acercarse a Dios libremente. Pero no tomó mucho tiempo para que el pueblo corrompiera el plan de Dios. Usted y yo, hermanos, en el día de hoy somos partícipes de esta bendición, que podemos acercarnos hacia Dios sin tener que buscar un intermediario. Usted le puede hablar directamente a Dios. En aquellos momentos, hermanos, no era así. Dice, pero si yo hubiera estado allá, yo hubiera hablado con Dios. Usted podía hacerlo como yo lo puedo hacer yo. Dios te amo, pero tenía que haber un orden de obediencia siguiendo los reglamentos establecidos en ese momento. Entonces, también en la venida de Jesucristo, Dios extendió una vez más su plan con todos los creyentes y se habla en el Primera de Pedro 2:9 de lo que es el real sacerdocio. La muerte y la resurrección de Cristo nos ha permitido también a cada uno de nosotros acercarnos a Él con lo que es libertad. Y podemos pensar una pregunta que quizás se han hecho, o si no, quizás se la hagan ahora. Y es, ¿por qué escogió Dios a su pueblo, a Israel, como nación? Y hermano, él sabía que ninguna nación en la tierra era suficientemente buena para merecer ser llamada su tesoro especial, ¿verdad? Pero a pesar de esto, él eligió a Israel no por algo que hubieran hecho, sino a pesar de las cosas malas que hicieron y que harían. Pero podría decir una persona, pero entonces, ¿y por qué tener una relación con una nación especial en la tierra? Para representar sus caminos, para enseñar su palabra y para ser una presencia salvadora, no solamente para Israel, hermano, sino para el mundo entero. Así que Israel se convierte en la imagen, la representación, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Los gentiles, ¿qué significa ser gentil? Cualquier persona, ¿verdad?, que no es judía. Entonces, podemos ver acá también que los gentiles y reyes vendrían al Señor mediante Israel. Predijo Isaías en Isaías 63. También a través de la nación de Israel nacería el Mesías, el escogido de Dios. Y él escogió una nación y la colocó en un riguroso programa de entrenamiento para que algún día pudiera ser canal de bendiciones al mundo entero. Por eso habla la Biblia que si fueren bendecidos, nosotros será bendecido el que le bendiga también. Entonces podemos ver aquí en Génesis 15:17, ya esto lo leímos anteriormente, que Dios hizo un pacto con Abraham, con sus descendientes y que iba a tener una gran nación. Entonces acá vemos también que Moisés le dice al pueblo en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 9 al 11,
que se consagraran. Moisés había recibido esa palabra de Dios y él tenía que compartirlas. Entonces significaba que se prepararan físicamente y espiritualmente para poderse encontrar con Dios. La gente tenía que apartarse de lo que era el pecado y aún de las rutinas diarias para poder dedicarse entonces a lo que era Dios. La acción de lavarse y prepararse servía para alistar las mentes y los corazones. En el momento de lavarse, ¿verdad? De limpiarse físicamente, estaba representando algo simbólico también de lo que era la preparación para la limpieza espiritual. Cuando nos encontramos con Dios para adorarle, deberíamos dejar al lado los intereses y preocupaciones de la vida diaria, entendiendo también, hermanos, que no solamente es el acto espiritual, sino también el acto físico, que va de acuerdo a reforzar lo que es el acto espiritual. Vemos acá también entonces, hermano, un poquito de información de Jetro. Vemos personas como por ejemplo Jetro y también personas como Melquisedec que no eran hebreos, pero sin embargo ellos sí adoraron al Dios verdadero. Jugaron un papel muy importante en el Antiguo Testamento. Unos puntos fuertes de Jetro fue el hecho de que él fue suegro de Moisés y llegó a reconocer al único Dios verdadero. Era un mediador práctico y también un organizador. Algunas lecciones que aprendemos de la vida de él es el hecho de que la supervisión y la administración son un trabajo de equipo. También el plan de Dios incluye a todas las naciones. Datos generales de esta historia es el hecho de que toma lugar en la tierra de Madián y el desierto de Sinaí. Su ocupación, él era un sacerdote, también era un pastor. Y familiares de Jetro eran su hija Séfora, yerno Moisés y su hijo Hobab. Así que vamos a parar hasta ahí en el día de hoy, hermanos. Y no nos olvidemos, hermanos, que esta montaña todavía existe en el día de hoy. Pero recordemos que estos lugares históricos que todavía están en existencia no son lugares para ir a visitarlos, hermanos, para recibir suerte, ¿verdad? O bendiciones, sino son lugares que nos recuerdan a nosotros, hermanos, que todas estas historias verídicas pasaron y que Dios obró en aquellos momentos y que Él todavía está dispuesto a obrar nuestras vidas en el día de hoy. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa lectura y por este estudio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra diariamente, para que podamos aplicar el hecho, Señor, de que tenemos que darte lo que mereces diariamente en nuestras vidas. Bendice cada hermano, cada hermana. Bendice los que están escuchando en este momento y los que escucharán más tarde, para la gloria y la honra tuya. Bendice cada familia representada. Y te agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. Recuerde, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.